$3 millones. Ese fue el precio de mi lealtad. El precio que los chapitos pagaron para comprar su propia libertad con mi cabeza. Mientras estoy aquí, en este cuarto frío que huele a cloro y a desesperación, con el eco de mis propios pensamientos rebotando en el cemento, esa cifra me taladra el cráneo. 3 millones. Ni siquiera tuvieron la decencia de ponerle un precio alto a la traición. Para el mundo, soy Néstor Isidro Pérez Salas. Para los noticieros y los gringos, soy el Nini. Para la gente de Culiacán, era una sombra, un susurro de terror que garantizaba que la plaza estuviera en calma, su calma. Para ellos, para Iván, para Alfredito, para Joaquín, yo era su perro de guerra, el que no hacía preguntas, el que limpiaba sus desastres y creaba los infiernos necesarios para que ellos pudieran dormir tranquilos en sus ranchos de lujo. Fui su jefe de seguridad, su verdugo personal, el escudo humano que se ponía delante de las balas y de la ley. Y me vendieron como si fuera una tonelada de perico, sin pensarlo 2 veces. La gente cree que sabe mi historia. Creen que nací con un cuerno de chivo en la mano y el corazón negro. Se equivocan. Nadie nace siendo un monstruo. Te construyen. Te moldean a base de hambre, de humillaciones y de la promesa de que un día tú serás el que pise y no el pisado. Mi historia no empezó en una balacera en Culiacán. Empezó en Agua Caliente de Gárate, un rancho polvoriento donde el futuro olía a tierra mojada y a fracaso. Nací en una casa con techo de lámina que sonaba como el fin del mundo cada vez que llovía. Y en Sinaloa llueve con ganas. Mi padre se partía el lomo en el campo por una miseria que apenas alcanzaba para los frijoles. Mi madre hacía milagros con esa miseria. Fui a la escuela, sí, pero la única lección que aprendí de verdad fue la diferencia entre mis zapatos rotos y los tenis nuevos del hijo del comerciante. Aprendí lo que era el poder no en los libros, sino en la mirada de lástima de los demás. Aprendí que el dinero no lo es todo, pero no tenerlo te quita hasta la dignidad. Yo no soñaba con ser sicario. Soñaba con cosas simples. Una casa de material para mi mamá, donde no tuviera que poner cubetas cada vez que caía una tormenta. Soñaba con no tener que bajar la mirada ante nadie. Pero en Sinaloa, los sueños simples son los más caros. El punto de quiebre, el día que vendí mi alma, no fue espectacular. No hubo un pacto con el diablo ni una ceremonia sangrienta. Fue una tarde, tendría yo unos 19 años. Estaba trabajando de lo que fuera, cargando bultos, ayudando en una obra. El sol te partía la cabeza y la paga era una burla. Ese día vi pasar una caravana de camionetas nuevas, del año, polarizadas. Dentro iba gente de nuestra edad, con música a todo volumen, con cadenas de oro que brillaban más que el sol. No me miraron con lástima, ni siquiera me miraron. Para ellos, yo era parte del paisaje, una mancha de sudor y polvo. Esa noche no dormí. La humillación me quemaba por dentro. No era envidia, era rabia. Rabia de saber que el mundo estaba repartido y a mí me había tocado la peor parte, la de abajo. Al día siguiente, busqué a un conocido del rancho, uno que ya andaba en la maña. Le decían el güero. No le pedí trabajo, le exigí una oportunidad. Me miró de arriba abajo, vio el hambre en mis ojos. No el hambre de comida, sino el hambre de ser alguien. Me puso a prueba. Lo primero que hice no fue matar, fue vigilar. Halconear, le dicen. Me dieron un radio y una moto. Mi trabajo era pasarme el día entero bajo el sol, en una esquina estratégica, y reportar cualquier movimiento extraño. Cualquier carro del gobierno, cualquier camioneta sospechosa, nos avisas, me dijo el güero. Era aburrido,
era tenso, pero pagaban, y pagaban bien. Por una semana de estar parado en una esquina, gané lo que mi padre ganaba en 2 meses de partirse la espalda. Con el primer pago, fui y compré un rollo de impermeabilizante. Esa noche, me subí al techo de la casa de mi madre y lo arreglé yo mismo, bajo la luz de un foco. Cuando terminé, me senté ahí arriba y miré las estrellas. Por primera vez en mi vida, sentí que tenía el control. Sentí poder. Fue una droga más potente que cualquier cocaína. Me hice adicto a esa sensación. Dejé de ser Néstor, el hijo del campesino. Empecé a ser el Nini, el morro que no se rajaba, el que tenía los ojos bien abiertos. El güero vio que yo no era como los demás. No me gastaba el dinero en cerveza y mujeres. Era callado, observador. Aprendía rápido. Un día me dijo, hay que darle un susto a un güey que no quiere pagar una deuda. No era un levantón, solo un calentón. Fuimos en una camioneta. Me dieron un bate de béisbol. El hombre era un comerciante, un tipo que probablemente me habría ignorado en la calle unos meses antes. Lo sacamos de su negocio a rastras. Lo llevamos a un terreno baldío. El güero me dio el bate y me dijo, dale, que aprenda a respetar. Recuerdo el peso del bate en mis manos. Recuerdo el miedo en los ojos del tipo. Y recuerdo que, cuando di el primer golpe, algo dentro de mí se rompió para siempre. No sentí asco. No sentí culpa. Sentí el poder de ser yo el que estaba de pie y él el que estaba de rodillas. Esa noche me ascendieron. Dejé de ser el halcón y pasé a ser parte del grupo. Empecé a portar un arma, una escuadra corta, nada impresionante, pero se sentía como un cetro en mi cintura. Fue el final de Néstor Isidro Pérez Salas y el nacimiento real de El Nini. Había vendido mi alma no por dinero, sino por la promesa de no volver a ser invisible nunca más. Y en Culiacán, la única forma de que todos te vean es convirtiéndote en la pesadilla que nadie quiere mirar. Y convertirme en pesadilla fue más fácil de lo que nadie se imagina. La escuadra en mi cintura pesaba, pero no por el metal, sino por lo que significaba. Era un pase de entrada, una declaración. Dejé de caminar agachado. Mi primera prueba de fuego real llegó 2 semanas después. El güero me levantó en la madrugada. No dijo mucho. Su cara era una máscara de tensión. Súbete, hay un jale. En la camioneta ya iban otros 2. Sus caras eran anónimas en la oscuridad. Solo se veía el brillo nervioso de sus ojos. El objetivo era un informante. Un miserable que había estado cantando a los federales sobre los laboratorios escondidos en la sierra. La orden era clara: levantarlo, sacarle toda la sopa que le quedara y luego borrarlo del mapa. Lo esperamos afuera de la casa de su amante, una casucha en una colonia popular. Cuando salió, todavía con el sueño en la cara, le caímos encima. Fue rápido, sin gritos. Un golpe seco. Lo metimos en la parte de atrás de la van y nos perdimos en las calles de Culiacán. Lo llevamos a una casa de seguridad. Una de esas casas a medio construir que nunca se terminan y que sirven de cementerio temporal. El olor a cal y a humedad se te metía hasta los huesos. Ahí vi la verdadera cara del negocio. El interrogatorio no fue con preguntas amables. Fue con pinzas, con un soplete y con la promesa de una muerte lenta. Yo solo observaba, callado. El güero quería ver si tenía estómago. Mi trabajo era simple: apuntarle a la cabeza y asegurarme de que no intentara ninguna estupidez. El hombre lloraba, suplicaba, maldecía. Soltó nombres, ubicaciones, todo. Cuando ya no servía para nada, el güero me miró. Es tuyo, Nini.
Bautízate. Me pasó su pistola, una con silenciador. La sentí fría en mi mano. El hombre me miró, sus ojos llenos de una mezcla de terror y resignación. No pensé en su familia, ni en su vida. Vi en él al comerciante del bate, al hijo del patrón con tenis nuevos, a todos los que alguna vez me habían hecho sentir como una cucaracha. Apreté el gatillo. El sonido fue un golpe sordo, casi decepcionante. El cuerpo se sacudió y luego quedó quieto. No sentí nada. Ni remordimiento ni euforia. Solo un vacío frío. Una calma absoluta. Había cruzado la línea y me di cuenta de que del otro lado no había nada. Solo un trabajo que hacer. Al día siguiente, el güero me dio un fajo de billetes. 100,000 pesos. Nunca en mi vida había visto tanto dinero junto. Me temblaban las manos al contarlo. No lo gasté en tonterías. Fui a una agencia y compré una Cheyenne del año, negra, con los vidrios tan oscuros que no se veía nada para adentro. Pagué de contado. El vendedor me miró con una mezcla de miedo y respeto. Esa mirada valía más que la camioneta. Conduje hasta el rancho de mis padres. Le di a mi madre la mitad del dinero. Le dije que era de un negocio. Ella no preguntó, pero en sus ojos vi que sabía, o al menos lo sospechaba. Las madres siempre saben, pero también vi el alivio de saber que las deudas se iban a pagar, que habría comida en la mesa. Ese día entendí que la moralidad es un lujo para los que tienen el estómago lleno. El dinero empezó a fluir. Los jales se hicieron más frecuentes. Un levantón por aquí, un cobro de piso por allá, una escolta para un cargamento que cruzaba la ciudad. Mi fama empezó a crecer. No era un loco gatillero. Era frío, calculador, eficiente. No dejaba cabos sueltos. Si la orden era desaparecer a alguien, esa persona se convertía en un fantasma. La gente del güero empezó a respetarme, a seguir mis indicaciones. Yo no gritaba, no necesitaba hacerlo. Mi silencio imponía más que cualquier amenaza. Empecé a disfrutar del poder. Entrar a un restaurante y que el gerente te diera la mejor mesa sin que la pidieras. Caminar por la calle y que la gente bajara la mirada. Las mujeres, antes inalcanzables, ahora se acercaban solas, atraídas por el olor del peligro y el dinero. Compré cadenas de oro, relojes caros, vestía de marca. Era una armadura. Cada cosa que compraba era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo entre mi pasado de miseria y mi presente de poder. Pero sabía que trabajar para el güero era el primer escalón. Él era un jefe de célula, nada más. Recibía órdenes de más arriba. Yo quería llegar a la fuente, a los que de verdad movían los hilos en Sinaloa. La oportunidad llegó durante el Culiacanazo, la primera vez que detuvieron a Ovidio. El caos se desató en la ciudad. El gobierno pensó que tenía al hijo del Chapo en sus manos, pero no contaban con la respuesta de la gente. Todo Culiacán se convirtió en un campo de batalla. Las órdenes llegaron por radio. Saquen todo el arsenal, hay que rescatar al patrón. No fue una orden, fue un grito de guerra. Mientras otros grupos corrían sin ton ni son, disparando a lo loco, yo organicé a mi gente. Tomamos puntos estratégicos, bloqueamos las salidas principales. Usamos tácticas casi militares que aprendí viendo documentales y películas. No se trataba de hacer ruido, se trataba de ser efectivos. Logramos emboscar a un convoy militar. Los desarmamos y usamos sus propios vehículos para reforzar nuestros bloqueos. Mi frialdad en medio del infierno llamó la atención. Esa tarde, mientras las balas llovían por toda la ciudad, recibí una llamada en un radio de frecuencia privada.
No era el güero. La voz era calmada, autoritaria. Aquí el 09. Reportan que usted es el que está controlando la zona poniente. Confirme. Era agente de Iván Archibaldo. El 09 era uno de sus hombres de más confianza. Le reporté la situación, las unidades que teníamos, los puntos que controlábamos. Me dio órdenes directas, precisas. Por primera vez, estaba hablando con la primera división. Cuando todo terminó y el gobierno tuvo que soltar a Ovidio, humillados, mi nombre ya no era un susurro en las calles. Había llegado a los oídos de los chapitos. Una semana después, me citaron en un rancho en las afueras. Fui solo. Sabía que era una prueba de valor. Ahí estaban. Iván, Alfredo, Joaquín. No parecían los monstruos que pintan en las noticias. Parecían empresarios jóvenes, vestidos de marca, pero con una mirada que te helaba la sangre. Iván, el mayor, fue el que habló. Me dijo que había visto lo que hice, que tenía huevos y cabeza, una combinación rara. Me ofreció trabajo, no como un sicario más. Me ofreció ser el encargado de su seguridad personal y la de su gente. Ser el jefe de los Ninis, un grupo de pistoleros de élite, leales solo a ellos. La paga era astronómica, pero no era el dinero lo que me hizo aceptar sin dudar. Era la oportunidad de estar en el centro del poder. Dejar de ser una pieza en el tablero para convertirme en la mano que mueve las piezas. Esa tarde, mientras salía del rancho, supe que había llegado. Era el perro de guerra de los herederos del imperio. Y estaba listo para desatar el infierno por ellos. Desatar el infierno se convirtió en mi rutina diaria. El día empezaba no con el sol, sino con el sonido de un radio encriptado. Un reporte, una amenaza, un problema. Mi nuevo título, jefe de seguridad de los Chapitos, sonaba importante, pero era un eufemismo. Yo era el ministro de la violencia. Mi trabajo era asegurarme de que el mundo exterior no tocara a la familia. Y para lograr eso, tenía que crear un muro de terror tan espeso que nadie se atreviera siquiera a mirar hacia adentro. Los Ninis no éramos un grupo de sicarios cualquiera. Éramos su ejército privado. Recluté a los mejores, o mejor dicho, a los peores. Exmilitares desertores, policías federales corruptos, morros de la calle con el alma rota y nada que perder, igual que yo. Los entrenamos no solo para disparar, sino para infundir miedo. Nuestra firma era la eficiencia y la brutalidad. Una de las primeras órdenes directas que recibí de Iván fue limpiar una célula de Dámaso López, el licenciado, que se había querido pasar de lista en la plaza. No querían un enfrentamiento directo, querían enviar un mensaje. Localizamos a su lugarteniente, un tipo apodado El 20. Lo levantamos en pleno día, en un restaurante de mariscos, sin un solo disparo. Mis muchachos entraron vestidos de agentes de la FGR, con órdenes de aprehensión falsas, pero muy bien hechas. Nadie se movió. Para cuando se dieron cuenta del engaño, ya íbamos en la carretera rumbo a la sierra. Lo que pasó después no sale en los noticieros. Lo llevamos a un rancho. Iván quería saber todo. Rutas, contactos, protección policial. La información la obtuvimos en menos de una hora. Pero la orden no era solo interrogar, era mandar un mensaje. Lo que quedó de El 20 lo dejamos repartido en bolsas de basura en la puerta de la casa del jefe de la policía municipal, que era uno de los contactos que nos había dado. Al día siguiente, el jefe de policía renunció y se largó de Culiacán. El mensaje fue recibido. La violencia se volvió mi lenguaje. Aprendí que hay diferentes tipos de terror. Está el terror ruidoso,
el de las balaceras y las granadas, que sirve para espantar. Y luego está el terror silencioso, el de la desaparición, el del cuerpo encintado que aparece con un narcomensaje. Ese es el que de verdad funciona, el que se mete en la cabeza de la gente y no los deja dormir. Me volví un experto en ese terror. Un día me trajeron a 2 muchachos. Habían asaltado una tienda de conveniencia en una zona controlada por nosotros. Un crimen menor. Pero el problema era la falta de respeto. Iván me dijo: Nini, que esto no vuelva a pasar, que la gente entienda que aquí la única ley somos nosotros. Los llevé a una bodega. No los maté. Les hice algo peor. Con un soplete de fontanero, les tatué en la espalda: soy rata por faltarle al respeto a la empresa. Luego, los soltamos en el centro de la ciudad, desnudos de la cintura para arriba. Nunca más hubo un robo en esa zona. La vida era una contradicción constante. Por la mañana podía estar desmembrando a un enemigo en un cuarto de tortura. Y por la noche, estar en una fiesta privada en un rancho de lujo, bebiendo el whisky más caro mientras un cantante famoso, de esos que llenan estadios, nos cantaba corridos a mí y a los patrones. Veía a artistas como Edwin Cass de Grupo Firme o a algún comediante de la tele, todos sonriendo, tomándose fotos con los jefes, tratando de ignorar las armas que portábamos en la cintura. Ellos sabían para quién estaban trabajando, pero el dinero compra el silencio y la ceguera. La corrupción no era algo que buscáramos, venía a nosotros. Generales del ejército, comandantes de la marina, directores de policías estatales. Todos tenían un precio. Recuerdo una reunión en la Ciudad de México. Acompañé a Alfredito a un hotel de 5 estrellas en Polanco. Nos reunimos con un político de muy alto nivel, uno de esos que salen en la tele hablando de combatir el crimen. El tipo sudaba frío, pero no se negó a recibir un maletín con $500,000. A cambio, nos dio una lista con las ubicaciones de los operativos federales de los próximos 3 meses. El gobierno no combatía al narco, lo administraba. Mi trabajo me dio acceso a todo: dinero, mujeres, respeto. Pero también me quitó el sueño. Empecé a dormir con una pistola debajo de la almohada. Cada ruido en la noche me hacía saltar. No podía confiar en nadie. Cada sonrisa podía esconder una traición. La paranoia se convirtió en mi única compañera. Mis hombres me eran leales, pero no por amistad, sino por miedo y dinero. Sabían que yo era la mano derecha de los chapitos y que traicionarme era firmar su sentencia de muerte. Pero también sabían que si yo caía, ellos caerían conmigo. Un evento que lo cambió todo fue la guerra contra el Guano, el propio hermano del Chapo, Aureliano Guzmán. Era una guerra familiar, la peor de todas. Ahí no había reglas. Se trataba de exterminar al otro. El Guano controlaba la sierra, la zona de producción. Los chapitos querían el control total. La orden de Iván fue clara: quiero que le duela. Quiero que se arrepienta de haber nacido. Iniciamos una cacería humana. Quemamos laboratorios, emboscamos a su gente. La sierra de Sinaloa se tiñó de sangre. Un día, capturamos a uno de sus sobrinos, un muchacho joven, engreído. Lo interrogué personalmente. El chico se negaba a hablar. Se sentía protegido por su apellido. Le dije: mira, morro, aquí tu apellido no vale nada. Aquí valen más los huevos y la lealtad. Y tú no tienes ni lo uno ni lo otro. Lo torturamos frente a una cámara y le mandamos el video al Guano. Fue un acto cruel, lo sé. Pero en esa guerra, la crueldad era un arma. La respuesta no se hizo esperar. Empezaron a ponerle precio a mi cabeza. Primero $500,000, luego $1,000,000.
Mi cara empezó a circular entre los grupos enemigos. Me convertí en un objetivo prioritario. Ya no podía caminar tranquilo por Culiacán. Tenía que moverme en convoyes de camionetas blindadas, con escoltas hasta para ir a la tienda. Estaba viviendo el sueño que tuve de joven, el de tener poder y dinero. Pero era una pesadilla dorada. Era un prisionero en mi propia fortaleza de lujo. Y en el fondo, una voz me decía que esto no iba a durar para siempre. Que los perros de guerra como yo siempre terminan igual. O en una tumba o en una jaula. No sabía cuál de las dos sería mi destino, pero sentía que se estaba acercando a una velocidad aterradora. Esa velocidad aterradora tenía nombre y apellido. Administración para el Control de Drogas. La DEA. Los gringos. Para los chapitos, eran una molestia, un riesgo calculado. Para mí, se convirtieron en el fantasma que me seguía a todas partes. Después del segundo culiacanazo, la presión de Estados Unidos se volvió insoportable. Ya no querían solo la droga, querían a los jefes. Y los nombres de Iván y Alfredo sonaban todos los días en Washington. Ahí empezó a cambiar todo. La lealtad en este negocio es un recurso renovable que dura lo que dura el miedo o el dinero. La mía, yo creía, era a prueba de todo. ¡Qué pendejo fui! El punto de quiebre no fue una balacera ni una traición obvia. Fue algo mucho más sutil, un cambio en la mirada de Iván. Dejó de verme como su escudo y empezó a verme como una pieza de cambio, una ficha en su tablero de ajedrez contra la extradición. El error fatal lo cometí yo, pero me empujaron a él. Los gringos habían infiltrado a un agente en Culiacán, un supuesto comprador de fentanilo que logró acercarse a uno de nuestros distribuidores de bajo nivel. Lo supimos porque la Marina intentó un operativo sorpresa en uno de nuestros laboratorios más grandes en las afueras. Fracasaron, los teníamos bien vigilados y movimos todo antes de que llegaran, pero la alerta se encendió. Alguien estaba hablando. La orden de Iván fue directa, y la recuerdo con una claridad que me quema. Nini, encuéntrame a esa rata y tráemela. Quiero verlo a los ojos. Fue una cacería de 2 semanas. Mis muchachos voltearon Culiacán de cabeza. Finalmente, dimos con el soplón. No era el comprador gringo, era el pendejo que le vendía, un tal Güero Bombas, le decían. Un narco junior que quería crecer rápido. Lo levantamos. En el interrogatorio, el tipo cantó todo. Describió al agente de la DEA, un gringo que se hacía llamar Mike. Nos dio su número de teléfono, los lugares donde se veían. La información era oro puro. Se la llevé a Iván. Su reacción me heló. En lugar de la rabia que esperaba, vi cálculo. Vi a un empresario evaluando un riesgo. Me dijo, hay que desaparecer al gringo, pero con cuidado. No podemos dejar rastro. Que parezca un secuestro común, un robo que salió mal, nada que apunte a nosotros. Esa fue la primera bandera roja que ignoré. Iván, el que ordenaba balaceras a plena luz del día, ahora pedía sutileza. La orden era una trampa. Localizamos al agente Mike en Mazatlán. Estaba de vacaciones. Mis muchachos lo vigilaron por 3 días. El plan era levantarlo saliendo de un bar en la zona dorada. Pero algo salió mal. El tipo no era un agente de escritorio, era un ex-marine. Se defendió. Se armó una balacera. 2 de mis mejores hombres cayeron muertos. El agente quedó herido, pero logramos llevárnoslo. Cuando informé a Iván, su silencio al otro lado del radio fue más aterrador que cualquier grito. Tráelo a Culiacán, ya, dijo y colgó. Llevamos al gringo a una casa de seguridad. Estaba malherido pero consciente. Era duro el cabrón. A pesar del dolor, nos miraba con odio, no con miedo.
Iván llegó horas después. No venía solo. Venía con sus abogados y con un tipo que nunca había visto. Un hombre de traje, con cara de burócrata. No hablaron con el agente. Hablaron entre ellos, en voz baja. Yo estaba en la puerta, vigilando. Escuché fragmentos. Prueba de vida. Negociación. Presión al gobierno americano. Comprendí la jugada en ese instante. No querían matar a la gente. Lo querían usar. Usar el secuestro de un agente federal de Estados Unidos como moneda de cambio para frenar sus propias extradiciones. Era una jugada demencialmente arriesgada. Y yo era el pendejo que había quedado con las manos manchadas de sangre, el ejecutor visible de la orden. Yo era el fusible diseñado para quemarse y proteger el circuito principal. Mi error no fue secuestrar al gringo. Mi error fue obedecer. La paranoia se apoderó de mí. Empecé a ver traidores en cada sombra. Mis propios hombres me miraban diferente. El respeto se había transformado en miedo, pero no miedo hacia mí, sino miedo de estar cerca de mí. Yo era un hombre marcado. Los gringos no iban a perdonar el secuestro de uno de los suyos. Ofrecieron una recompensa de $3 millones por información que llevara a mi captura. La misma cifra que, ahora sé, los chapitos pidieron por entregarme. La traición se cocinó a fuego lento. Dejaron de llamarme para las reuniones importantes. Mis radios se quedaban en silencio por horas. Cuando preguntaba, las respuestas eran evasivas. Todo tranquilo, Nini. Descansa. Me estaban aislando. Me estaban convirtiendo en una isla para poder venderme sin que el resto del cartel se hundiera conmigo. Empecé a moverme por mi cuenta. Usaba casas de seguridad que solo yo conocía. Cambiaba de vehículo 3 veces al día. Me volví un fantasma, pero uno que estaba siendo cazado por su propia gente. Una noche, uno de mis muchachos más leales, un morro al que yo mismo había reclutado, me llamó. Llorando. Me dijo que lo habían presionado. Que gente de Iván le ofreció perdonarle la vida a su hermano. Que tenían detenido por una deuda, si les decía dónde estaba una de mis casas de seguridad. Me dio la dirección. Era la que estaba usando en ese momento. Colgué el teléfono y el mundo se me vino encima. El frío del cemento de esta celda no es nada comparado con el frío que sentí en ese momento. La traición de la gente por la que había matado y por la que estaba dispuesto a morir. No tuve tiempo de pensar. Tomé una R-15, varias granadas y salí por el techo. Mientras saltaba de azotea en la colonia Colinas de la Ribera, escuché el rugido de los helicópteros de la Marina. No era una coincidencia. El pitazo no había sido solo para los chapitos. Habían hecho una llamada doble. Me habían vendido al mejor postor, el gobierno. Corrí como un animal acorralado. Las balas zumbaban a mi alrededor. El operativo era quirúrgico, preciso. Sabían exactamente dónde buscar. No era una redada. Era una entrega pactada. Me quedé sin munición, rodeado, sin salida. Cuando los marinos me pusieron las botas en la espalda, tirado en el polvo de un techo ajeno, no pensé en la cárcel ni en la tortura. Solo pensé en la cara de Iván, en su mirada calculadora. Y entendí que para ellos, yo nunca fui un hermano ni un socio. Fui una herramienta. Y las herramientas, cuando ya no son útiles o se vuelven demasiado peligrosas, simplemente se desechan o se venden. El viaje en helicóptero fue surrealista. Abajo, Culiacán se encogía. Las luces de la ciudad que yo había controlado con puño de hierro ahora parecían estrellas lejanas e indiferentes. Los marinos no me golpearon. No hubo insultos ni tortura. Solo un silencio profesional, casi respetuoso. Eran los mensajeros.
los que venían a cobrar una deuda que yo no sabía que tenía. Me llevaron al altiplano, la tumba de los capos, el lugar donde las leyendas del narco vienen a morir de aburrimiento y olvido. Y aquí estoy, en una celda de 2 por 3 metros que es ahora todo mi universo. La ironía es brutal. Pasé años construyendo un imperio de miedo para los chapitos, asegurándome de que nadie los tocara, y ellos me entregaron para asegurarse exactamente lo mismo. 3 millones de dólares. Lo pienso y me da risa. Una risa amarga que se me atora en la garganta. Por esa cantidad, yo he mandado matar gente por mucho menos que una traición. Ellos me vendieron por el equivalente a un cargamento de medio pelo. Ni para eso me valoraron. Los primeros días aquí fueron un infierno de silencio. Acostumbrado al ruido constante de los radios, de la música a todo volumen, de las balas, el silencio de la prisión es ensordecedor. Te obliga a escuchar la única voz que no puedes acallar, la tuya. Y la mía me repite una y otra vez la misma palabra: pendejo. Fui el pendejo más leal del cartel más poderoso del mundo. Creí en un código que no existe. Creí que la sangre que derramaba por ellos creaba un lazo. Pero en este negocio no hay lazos, solo cadenas. Y yo era el perro con la cadena más corta. Los interrogatorios son un ritual. Vienen los mexicanos, vienen los gringos. Me ofrecen tratos, reducciones de condena, una vida nueva en un país que no conozco a cambio de lo que sé. Quieren las rutas, las cuentas bancarias, los contactos políticos. Quieren que les entregue a Iván, a Alfredo, a Ovidio. Quieren que haga exactamente lo que ellos me hicieron a mí. Y a veces, en la oscuridad de la noche, la tentación es fuerte. La idea de la venganza es dulce. Imagino sus caras cuando se enteren de que su perro de guerra decidió morder la mano que lo desechó. Pero luego recuerdo algo. Recuerdo a mi madre, en el rancho. Recuerdo el miedo en sus ojos cada vez que yo llegaba en una camioneta nueva, con más oro colgando del cuello. Ella sabía que mi vida tenía fecha de caducidad. Entregarlos a ellos no me va a devolver los años que voy a pasar aquí. No va a borrar la sangre que tengo en las manos. Solo me convertiría en lo que más desprecio: una rata. Mi silencio no es por lealtad. Mi lealtad murió en aquel techo de Culiacán. Mi silencio es mi último acto de poder. Es lo único que me queda. Ellos compraron mi libertad, pero no pueden comprar mi voz. La información que tengo vale mucho más que 3 millones de dólares. Vale la cabeza del imperio. Y esa información morirá conmigo. A veces, en la televisión de la sala común, veo las noticias. Veo los operativos, las incautaciones. Veo a los políticos hablando de su lucha frontal contra el narcotráfico. Y me río. Es un teatro. Un circo macabro donde todos tienen un papel. Los narcos producen y venden. Los políticos fingen que combaten mientras cobran su tajada. Y los gringos ponen las armas y consumen la droga. Todos somos parte del mismo juego enfermo. Yo solo fui una de las piezas más visibles. Ahora me toca pagar. La extradición es inminente. Pronto estaré en una corte gringa, con un traje anaranjado, escuchando a un traductor decirme que pasaré el resto de mi vida en una caja de concreto en medio del desierto de Colorado. Es el final del camino. No siento arrepentimiento por lo que hice. El arrepentimiento es otro lujo que no puedo permitirme. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir en el mundo que me tocó. El niño de los zapatos rotos de agua caliente de Gárate murió hace mucho tiempo. El Nini fue un personaje que creé para no ser invisible. Y funcionó. Todos me vieron. El problema es que me vieron demasiado bien. Para ti, que estás escuchando esto,
que ves mi historia como una película de acción, una narcoserie más en YouTube. Te digo una cosa, esto no es un juego. No hay glamour en la muerte, no hay honor en la traición. El poder es una ilusión que se desvanece en el momento en que te ponen unas esposas. El dinero se queda aquí. Los lujos se pudren. Las mujeres se van con el siguiente que tenga una camioneta más nueva. Al final, solo te quedas tú y los fantasmas de la gente que mataste. Y esos fantasmas, créeme, no te dejan dormir. Mi nombre es Néstor Isidro Pérez Salas. Me llamaron el Nini. Fui el guardián de un reino de sangre y cocaína. Y mis reyes, los príncipes por los que di mi vida, me vendieron por un puñado de monedas de plata. No aprendan de mi poder, aprendan de mi caída. En este mundo, al final, todos terminan igual, o muertos o vendidos. Y yo tuve la mala suerte de que me tocaran las dos cosas a la vez.